Buenas tardes a todos. Soy Mariano Colmenar, Senior Partner de Fellow Funders. Quiero daros la bienvenida a este webcast. Iremos organizando unos webcasts con un carácter semanal, pues para de alguna manera apoyar sobre todo a empresarios y a inversores en estos periodos tan turbulentos que parece que de alguna manera estamos empezando a ver la luz al final del túnel, que dicen. En primer lugar, para los que no, hoy, bueno, la temática que vamos a hablar va a ser de la situación de la empresa española, y lo decimos en la época del coronavirus, ¿no? Porque esto yo creo que va a haber que gestionar las empresas y las entidades durante un periodo, pues bueno, que esperemos que no sea muy largo, pero que esto del coronavirus pues no es que va a desaparecer, digamos, en un futuro próximo, ¿no? Con lo cual tendremos que acostumbrarnos a este tipo de entorno. Muy rápidamente comentaros, para los que no lo sepáis, quién es Fellow Funders. Fellow Funders es una boutique de inversión y de financiación para empresas, pymes y startups. Captamos pools de inversores privados y financiamos y asesoramos en proyectos empresariales. Tenemos 4 líneas, digamos, de actuación. Valoramos empresas, valoramos startups también. También tenemos una plataforma de financiación directa online, lo que se le conoce por el mundo crowdfunding. También asesoramos a vehículos de inversión, como pueden ser private equities o capital riesgo. Y finalmente, en nuestra unidad de capital markets también acompañamos a las compañías pequeñas en sus salidas, incorporaciones a los mercados alternativos, como pueden ser el MAP o Euronext, ¿no? Hoy conmigo tengo el gusto de tener a dos contertulios o ponentes de gran relieve, y sobre todo para la temática de la que vamos a hablar. En primer lugar tenemos a Íñigo Fernández de Mesa. Íñigo es licenciado en Ciencias Económicas, es técnico comercial y economista del Estado. Fue director ejecutivo del Banco Mundial, subdirector general de Financiación Internacional y representante español en el Club de París. También fue secretario general del Tesoro y Política Financiera y consejero del Banco de España y de la Comisión Nacional de Valores, del Mercado de Valores. Ha trabajado también en bancos de inversión como Lehman Brothers, en Barclays Capital, y actualmente es presidente de Rothschild España y vicepresidente de la COE, y además es consejero en algunas compañías importantes. Por otra parte, también contaremos con Salvador Marín, también amigo de la casa, de Fellow Funders. Salvador es premio extraordinario, bueno, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia, es Senior Advisor en Private Equity e Internacionalización, con puestos importantes en el área de gestión pública y público-privada. Comenzó su trayectoria profesional en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Ha sido decano y director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Murcia, presidente de COFIDES, y actualmente es presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, o sea, pymes europeas. Como os decía, es presidente de esta asociación. El formato que vamos, Íñigo y Salvador, el formato que vamos a llevar, estamos esperando que se incorpore Salvador, espero que entre a tiempo, si no hablaremos con Íñigo de momento, pero me gustaría de alguna manera conducir esta entrevista, charla, en 6 grandes bloques, el primero de todos ellos, como no, es un poco, aquí estamos recibiendo noticias casi a diario, entonces a mí me gustaría con vosotros hacer un pequeño análisis de la situación, es decir, cómo nos encontramos ahora. Desde luego los datos que estamos recibiendo son inéditos. 120.000 empresas han cerrado en el mes de marzo. La tasa de desempleo es de niveles de 70.000 personas al día. Es algo tremendamente flagrante, yo diría incluso, ¿no? El impacto que está teniendo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, Íñigo, es como vicepresidente de la COE, ¿cuál es un poco vuestro escenario de partida? Es decir, estamos cerca de la desescalada, pero tenemos que analizar la situación de la que partimos
¿Cómo ves la situación? ¿Con qué previsiones os estáis manejando? ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos la persiana? Hola, buenos días a todos en primer lugar. Bueno, yo creo que tiene lugar esta charla justo un día después de que el gobierno anuncie el programa, digamos, de vuelta a la normalidad, entre comillas, aunque es un plan que no está muy concretado y que yo creo que entre lo que es el sector de más afectado, que es el comercio minorista, hostelería, restaurantes, etcétera, pues no ha caído muy bien, ¿no? Y supongo que muchos de vosotros os dedicáis a alguno de esos sectores y realmente, por un lado, la falta de concreción y, por otro lado, las normas que han aparecido hacen complicado, ¿no? que el sector se vuelva a reactivar, ¿no? Yo, parafraseando a Ferran Adrià, que yo creo que dijo una frase muy inteligente hace unos días, que lo fácil es abrir, lo difícil es llenar los sitios, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es decir, yo creo que tenemos dos restricciones importantes, ¿no? en esta nueva apertura. En un primer lugar, lógicamente, poder abrir y poder usar la mayor capacidad posible en cada uno de los negocios, lo cual va a ser complicado tanto por las restricciones por motivos sanitarios, por cumplimiento de los protocolos, que pueden ser tanto de uso de espacios, pero también digamos, de evitar congestiones en las entradas, etcétera. Es decir, hay una serie de premisas que hacen, por el lado de la oferta, complicado estar en plena producción el conjunto de las actividades, ¿no? Pero luego, por el lado de la demanda, también va a ser complicado, va a llevar su tiempo. Es decir, por un lado, podemos decir que sí, que las fábricas de coches pueden producir coches, pero si los concesionarios están cerrados, la gente no compra coches y, por tanto, tampoco tiene mucho sentido ponerse a fabricar coches. De la misma forma que podemos tener los restaurantes abiertos, pero la gente igual va a tardar un tiempo hasta perder el miedo y poder salir, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que van a hacer, yo creo que en eso hay absoluto consenso, van a hacer, nos hace creer que la recuperación pues va a tomarse un tiempo, ¿no? Y eso está absolutamente claro, ¿no? Esa es un poco la primera fotografía inicial que yo haría, ¿no? Siguiendo con esta reflexión, yo quiero empezar por las buenas noticias, ¿no? Yo creo que malas tenemos muchas, ¿no? Y siempre hay que tratar de analizar el lado positivo, ¿no? En primer lugar, yo creo que España ha entrado en esta crisis, que viene de fuera, de arranque, otra cosa es la gestión que se haga. Es una crisis donde España, en principio, ha entrado con buen pie. Es decir, entró con un sector privado con muy poquita deuda, en las empresas y las familias. Llevábamos 8 años de desapalancamiento y estábamos con una deuda por debajo de la media europea, a diferencia de lo que ocurría en el año 2008. Por otro lado, tenemos un sector exterior saneado donde son unas empresas muy exportadoras y teníamos un superávit exterior, ¿no? Y en tercer lugar, y yo creo que es muy importante, tenemos un sector financiero saneado. Es decir, que no era el caso en el año 2008, 9, 10 y 11, ¿no? ¿Cuál es nuestra debilidad de España? Las finanzas públicas. Es donde flaqueamos. Y además, las finanzas públicas se han deteriorado mucho los 2 últimos años. El año pasado, el año 2019, la cifra de déficit público que se publicó hace un par de semanas ha pasado desapercibida por la crisis del coronavirus, pero tuvimos un déficit público de cierre del 19 de un 2,8 creciendo al 2. ¿Qué significa esto? Que tenemos un déficit estructural enorme. Y los déficits estructurales afloran cuando la economía cae. Cuando creces al 2 y tienes un déficit del 8, pues parece que estás controlado, pero cuando creces al 1, pues de repente te aparece un déficit del 4. Y en nuestro caso, el problema que hay es que, bueno, que nos hacen falta los recursos públicos para ayudar al sector privado en una crisis que no es por un error del sector privado, es porque por Real Decreto Ley obligas a cerrar las empresas. Es decir, por un motivo sanitario, no es que yo me haya equivocado en mi gestión del negocio, es que hay una ley que por motivos sanitarios me impide abrir. Y aunque a mí no me impide abrir, pero de forma indirecta también me afecta porque mis clientes son a lo mejor algunos de los que están cerrados, es decir, que hay un efecto en cadena, ¿no? Por tanto, la crisis de ahora, a diferencia de la que hubo en el año 2008, no es una crisis inmobiliaria, donde bueno, hay un endeudamiento privado. La crisis puede venir por el lado de las empresas. Es decir, aquí es donde el gobierno tiene realmente que actuar
si queremos que la situación que vamos a vivir este año sea coyuntural y, digamos, la superemos de forma rápida. Eso va a ser una crisis que va a tener un impacto fortísimo en el corto plazo. Es decir, este año yo creo que todo el mundo da tasas de caídas del 10%. Después, además, yo creo que del anuncio de ayer, yo creo que nos vamos todos a nuestros escenarios más pesimistas y en la COE, pues, nuestro escenario pesimista era un 10% más o menos de caída y es donde nos vamos a ir posiblemente este año, si no más. Pero de lo que se trata es de que esto dure poco, es decir, que el año que viene rebotemos al alza, ¿no? Y en mi opinión, ¿de qué va a depender que esto sea corto y no sea largo? Pues fundamentalmente de la estrategia del gobierno. Y la estrategia del gobierno tiene que ser, y creo que es la que están haciendo todos los países, aunque aquí con mucha menos intensidad, tiene que ser, oye, vamos a aceptar que aumente la deuda pública un año una vez, para conseguir que el año que viene la economía, digamos, rebote y crezca. ¿Y cómo evitamos que haya una quiebra masiva de empresas? Pues fundamentalmente a través de la inyección de liquidez. Se está haciendo a través de los avales del ICO con los bancos, que están yendo lentos, pero es una buena iniciativa, lentos por parte del ICO. Se está haciendo a través de las moratorias fiscales, que son insuficientes, porque solo se hace moratoria a las empresas de menos de 600.000 euros de facturación y se anunció la medida el día antes de domiciliar a Hacienda y solo por un mes, lo cual es claramente insuficiente. Y se está haciendo a través de los ERTES, que se está en plena negociación ahora, cuál va a ser, después del periodo de alerta, cuál va a ser el tratamiento de los ERTES. Y esta medida va a ser absolutamente, y muchos de vosotros que si estáis en el sector, es absolutamente fundamental. Como se trate de hacer cargar a las empresas con parte de la deuda de este parón, va a haber una quiebra masiva de empresas y yo creo que la recuperación va a ser muchísimo, muchísimo más lenta. Y además puede tener un impacto en el balance de los bancos y de vuelta un impacto también en el tesoro. Si no hay empresas que coticen y no hay empresas que paguen impuestos, que paguen salarios que a su vez paguen impuestos, no hay ingresos tributarios y el tesoro también puede tener serios problemas. Por tanto, creo que a modo de resumen, esto tiene que hacerse corto y para hacerse corto es clave el que las empresas pues, sean el motor de crecimiento y el Estado las trate con cariño. Has tocado un tema que me parece muy interesante, bueno, dos realmente, que van un poco hilados, digamos, con mi siguiente pregunta, ¿no? Uno de ellos has hablado del déficit estructural, porque claro, aquí, con todas estas medidas que se están tomando, pues a algunos les parecen un poco descafeinadas, pero luego al final, y sobre todo a nivel comparativo con otros países, ¿no? Pero al final tenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, la munición que ahora mismo tenemos, digamos, como Estado, pues está limitada por unas cuentas públicas bueno, pues que no son a lo mejor lo fuertes que pueden ser en otros países. Y por otro lado, esa sería una pregunta, y digamos un poco en el contexto un poquito relativo, comparado con otros países donde a lo mejor desde el propio Estado se están dando más ayudas de forma directa, ¿no? Y por otro lado, has tocado el tema de la banca, que me parece especialmente relevante, porque a mí, vamos a ver, yo el tema del ICO lo entiendo muy bien, creo que es un esquema ambicioso, creo que es un esquema muy difícil de gestionar por parte del ICO, digo administrativamente, el ICO tiene 300 empleados y bueno, pues oye, por muchos desarrollos que puedo hacer y demás, pues llega hasta donde llega, ¿no? Y no sé si hasta cierta medida se está poniendo a la banca un poco aquí como de artillero general, es decir, que empiece a regar el sistema y claro, por mucho que te den avales de un 80%, si tú recibes demanda de financiación por parte de una pyme, una startup que no tiene una relación bancaria, el banco no te va a dar ese crédito, ¿no? Entonces, un poco cómo lo contextualizamos esto. Falta de recursos a nivel de otros países por parte del Estado y luego, de alguna manera, la banca, digamos, intentando equilibrar el sistema cuando la banca tiene otros stakeholders que son sus accionistas, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema de prioridades, y me explico. En Europa nos van a dejar manga ancha este año
para hacer el déficit público que tengamos que tener, el incremento de deuda que tengamos que tener en España y en el resto de países. Estados Unidos va a tener un déficit público del 20% este año, ¿no? Nosotros calculamos que en principio nuestro déficit público debería ser del 11% aproximadamente, ¿no? Y ese déficit público, pues en Europa se entiende que se tiene que tener para pagar ERTEs y no ahogar a las empresas, lo cual es una buena inversión del dinero público. Se tiene que usar, que no es déficit público, a través de avales, se tiene que usar para moratorias fiscales a empresas, que les dé oxígeno para poder operar. Y eso, digamos, que son déficits coyunturales, es decir, porque lo normal es que cuando se levante y la actividad se normalice de verdad, pues que las empresas, en su gran mayoría, esos ERTEs que están pagando el Estado por los impuestos que han pagado previamente las empresas, que tampoco se le regala nada. Que estos ERTEs, pues bueno, se incorporen a las empresas, y por lo tanto es un gasto coyuntural. También las moratorias, lo que se está pidiendo es que los impuestos se posterguen. Luego, cuando se recupere la actividad, se pagarán. Es decir, es coyuntural. El problema del gobierno es que de repente mete medidas que no son coyunturales. Y aprovechando que ¿cómo se dice? Que el niño... que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues te meten una medida como es el salario, la renta mínima, que no tiene nada que ver con el coronavirus y que además no es una medida coyuntural, es estructural y encima sin financiar. Es decir, yo ahí no entro, digamos, en la filosofía de esta estrategia, pero desde luego es inoportuna. Es decir, porque aquí de lo que estamos tratando de arranque es de salvar la economía de este país. Es decir, y donde usar los escasísimos recursos que hay allá donde va a hacer que la economía pegue un respingo para arriba, ¿no? Y donde tenemos además que la solidaridad de España pues, está puesta de manifiesto, donde tenemos 17.000 millones de euros que estamos gastando ya entre desempleados con prestaciones contributivas y no contributivas, más el dinero que se va a tener que gastar en los 3,5 millones o 4,5 millones ya de ERTEs, más el 1,5 millones de autónomos que cesan de actividad. Es decir, en este contexto, introducir una medida de carácter estructural pues es generar mayor déficit estructural y complicar más las cosas para Europa y para los mercados, ¿no? Por tanto, yo creo que en el corto plazo hay que inyectar dinero, hay que apoyar a la economía productiva para salir de este año y que esto se quede en un susto y en un disgusto de 3 meses y donde la actividad vuelva más o menos a los niveles normales cuanto antes, ¿no? Pero desgraciadamente, a medio plazo, las finanzas públicas se van a tener que ajustar. Pero este no es un problema del coronavirus, este es un problema que viene del 2,8 del 19. Es decir, porque cuando hubiéramos crecido al 1, el déficit público se hubiera ido al 3,8, es lo que me decía la directiva del año pasado. Si encima le estoy metiendo más gasolina con cosas pues el ajuste tendrá que ser mayor. Y cuando el ajuste se haga, yo creo que es muy importante no echar la culpa a Europa, porque Europa está siendo muy solidaria con España. Europa, si no estuviéramos en Europa, no tendríamos la capacidad que tiene el Tesoro ahora mismo de hacer una emisión la semana pasada de 10.000 millones de euros. España tiene una prima de riesgo de 150 puntos básicos porque tenemos al Banco Central Europeo que nos está comprando bonos como si no hubiera mañana. Y es la forma políticamente correcta que hay en Europa ahora mismo de solidaridad entre países. Porque ahora mismo el hacer un eurobono políticamente a muchos países del norte de Europa les cuesta mucho aprobarlo en su Parlamento, precisamente por medidas como la de las rentas mínimas que se están aprobando o que se pretenden aprobar en España. Y por parte de España, yo creo que avivar un sentimiento antieuropeo en España y buscar culpables en caso de que haya que hacer ajustes en Europa, creo que es un gran error, porque Europa es el que nos está ayudando a ganar tiempo y a poder ser solidarios, financiándonos en los mercados, con la gente que realmente se está quedando fuera como consecuencia de la parada de la economía. Sí, la verdad es que es cierto, coincido plenamente contigo en lo que dices de Europa, sobre todo, porque dicen también otros que, acudiendo al refranero, nos acordamos
de Santa Rita cuando truena, ¿no? Sí. O sea que estoy de acuerdo en eso. Oye, Íñigo, creo que eres una persona más que cualificada, sobre todo para hablar de todo este tema de primas de riesgo, de emisiones, del Tesoro, porque las has vivido en primera persona cuando eras secretario del Tesoro, ¿no? Y has dicho además el tema de la prima de riesgo en España de 150 puntos básicos y de Italia, que creo que eran 240 puntos básicos. Que claro que en condiciones, digamos, de libre mercado, es decir, sin un Banco Central Europeo que esté recomprando todo, eso sería impensable, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la financiación? ¿Crees que se puede aguantar bien, digamos, un poco las emisiones ahora y la financiación? ¿O crees que puede haber alguna tensión en algún momento? Mira, hay gran diferencia entre el año 2012 y la de ahora. En el año 2012, en esta época, bueno, tenemos un sector financiero prácticamente, una parte del sector financiero en una mala situación. La otra parte estaba bien, es decir, el tiempo lo ha demostrado. Pero había un gran ruido. La manzana podrida, digamos, que intoxicó hasta cierto punto a la parte buena del sector financiero, ¿no? Y ahora mismo el sector financiero es un sector financiero, gracias a las reformas del 12, que está saneado, ¿no? Es una gran diferencia. La otra diferencia, que es, bueno, que es una cosa a favor para ahora, es que el año 2012 el BCE no compró ni un solo bono. Es decir, que los 235.000 millones de financiación del año 2012 los tuvimos que conseguir en el mercado. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues convenciéndolos. Primero porque el BCE decía, aquí estoy por si acaso, tal, y la gente tenía dudas y que la prima estaba alta, pero en realidad al mercado se le convenció de que se iban a aplicar medidas. Se hizo una reforma laboral importante, se hizo una reforma bancaria importante, se gastó en el año 2012 dinero, pero en cosas inteligentes, y se lanzó el mensaje de que a medio plazo el déficit público se iba a reducir. Es decir, se hicieron políticas que fueron convenciendo a lo largo del 12 y del 13 a los mercados para entrar. Se hicieron reformas que fueron dolorosas, pero a partir de mitad del 13 se empezó a crecer. Ahora se tiene una gran ventaja, y es que el BCE va a comprar este año 130.000 millones de euros. Es decir, de los 300 y poco mil, el BCE va a comprar prácticamente la mitad. Juegas con ventaja. Eso, pues bueno, a los inversores les da cierta tranquilidad, lógicamente. Dice, oye, tengo al BCE comprando. Pero eso no quiere decir que tengas manga ancha para hacer lo que quieras con tus finanzas públicas, porque el BCE lo vas a tener allí. Es decir, hay que ser responsables, porque el BCE, si tiene el mercado, va a ser el primero que olfatee que tus finanzas públicas a medio plazo no son sensatas, irá reduciendo progresivamente su financiación, aumentando sus precios, y al final pues llegará un momento en que la tarjeta amarilla se te tendrá que levantar. Pero entonces es una pena que, teniendo una crisis terrorífica como la que tenemos, pero teniendo buenas bazas para poderlas jugar ahora, no se juegue con inteligencia, ¿no? Y yo creo, insisto, es decir, en el corto plazo todo el mundo está de acuerdo, hay que apoyar, no puede haber una crisis social como con esta barbaridad de caída del PIB, pero hay que ser sensatos a medio plazo, ¿no? Por tanto, la estrategia yo creo que es muy clara. A corto plazo, apoyo total a la pequeña y mediana empresa, darle pulmón para que cuando se abre todo se vaya para arriba, y el mensaje a medio plazo de ordenar mucho las cuentas públicas. Y ojo, porque de esta no se sale subiendo impuestos, se sale a través de una política de control del gasto y de mayor eficiencia del gasto. ¿Ves una bajada de rating de España? ¿El Reino de España? Bueno, mira, yo creo que las agencias de rating son muy procíclicas. Y bueno, se lo dije hace muchos años y yo lo sigo manteniendo, ¿no? Es decir, yo creo que los ratings los tendrían que haber bajado en España, pues posiblemente en el año 2008, y haberlos subido cuando los bajaron en el 12 y 13, que es cuando se empezaron a tomar medidas, ¿no? Posiblemente el rating igual se tendría que haber bajado hace un año, pero yo creo que, no lo sé, yo creo que va a depender mucho los ratings de la estabilidad del Tesoro de los mercados, ¿no? Entonces yo creo que mientras
haya un fuerte apoyo por parte del Banco Central Europeo, yo creo que el rating del Tesoro está más o menos asegurado, ¿no? Mientras exista ese apoyo europeo, pues bueno, en cierta forma te ocurre también como con Reino Unido o como con Estados Unidos, puede ser ratings ratings públicos del 20%, pero si tienes el apoyo de tu Banco Central, pues bueno, las agencias de rating no te van a ocurrir, ¿no? Se puede contener, sí, como bien dices, es una gran diferencia el tener un Banco Central Europeo con toda la munición apoyando el sistema. Me gustaría hablar, y ahora que tenemos aquí a Salvador, me gustaría hablar de la famosa desescalada, de lo que el gobierno ayer habló como el plan de transición a ese palabra que es la nueva normalidad, ¿no? Esa palabra que ya, o ese término que ya oíamos, a mí me trae recuerdos de después de la crisis financiera de 2008. Bueno, pues parece que las 8 semanas, ¿no? 8 semanas de desescalada, 4 fases, un poco galimatías, la verdad, porque hay que llevar ahí un manual un poco para ver qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Yo aquí siempre tengo, vamos a ver, sobre todo viendo con otros países que a lo mejor están tomando un enfoque un poquito más pragmático y más de decir, preocupados un poco por lo que es el pulso de la economía. Yo digo aquí contagio versus inanición, ¿no? Entonces a ti, Salvador, te quería hacer una pregunta, y es precisamente cuál es, una pregunta un poco difícil, pero cuál es tu valoración de este plan de acción anunciado anoche por Pedro Sánchez, y si crees que el plan contempla medidas suficientes para que la economía recupere pronto sus constantes vitales, ¿no? Oye, pues en primer lugar saludaros, saludar a Íñigo y al resto de participantes, pedir perdón porque estoy desde las 5 intentando entrar, pero has llegado justo a tiempo. Cosas del directo, no, al final me he tenido que agarrar al móvil porque el ordenador no me funciona. No sé qué ha pasado. En fin, a ver, en cuanto al tema de la desescalada, yo aquí pues tengo una doble, tengo un doble pensamiento. Por un lado, a ver, es bueno que por fin se anuncie, porque todos lo estábamos pidiendo, que había que anunciar algo, o sea, anunciar la desescalada. Al menos hay un plan. El tema está que ese plan no vemos, no le falta concreción. Esa sería la definición. Como sabéis, ahora estoy bastante haciendo actividades en el ámbito europeo. Ese ámbito europeo me permite valorar lo que están haciendo muchísimos países. Formamos parte de SM United, que es de una patronal con más de 25 millones de pymes, y ahora mismo hay cierta incertidumbre. Es decir, yo creo que a esa desescalada le faltaría pues, explicar qué vamos a hacer por sectores, qué sectores de forma más clara deben salir primero y cómo, qué situaciones va a haber una vez que vayamos aprobando esos plazos. Eso es lo que podría decir con respecto a este plan de desescalada, que bienvenido sea, o sea, que ya esté aquí, que haya un plan, pero debe haber una mayor concreción. Es decir, estamos notando ciertas incertidumbres que tanto los empresarios, los autónomos, el que tiene un bar que ahora mismo no sabe si puede abrir con muchas mesas o no, qué día puede abrir, cómo le va a afectar esa apertura. Luego las medianas empresas, los diferentes sectores que podríamos hacer aquí un cálculo. Es decir, no se ve consistencia a esta desescalada. Estoy de acuerdo que lo primero son salvar vidas humanas, pero también estamos de acuerdo que llevamos 2 meses y tenemos que trasladar a todos los pequeños, desde los pequeños empresarios hasta los más grandes, tenemos que trasladar cierta mayor certidumbre y concreción. Sí, efectivamente. Yo a ti te quería preguntar, Íñigo, porque claro, vamos a ver, estamos viendo ejemplos, y yo creo que Italia ahora mismo pues, no es el mejor ejemplo, pero a mí sí hubo una cosa que me llamó bastante la atención, y es este equipo que han montado con Vittorio Colao, el ex presidente global de Vodafone, digamos, liderándolo, pero con un grupo de expertos de varios campos y demás. Y bueno, pues de alguna manera pues es lanzar un mensaje de que, bueno, pues es un problema muy importante para los empresarios y quieren contar con ellos para resolver este problema, ¿no?
Aquí, de momento, sabemos poco. Sabemos que la ministra Rivera está encabezando algún tipo de iniciativa. Y, por otra parte, ayer se hablaba de una mesa de reconstrucción, creo que la llaman, en el Gobierno, quiero decir, en el Parlamento, que se creará una comisión con 40 diputados. No sé, ¿qué creéis, Íñigo? ¿Crees que se está contando, y desde tu prisma de la COE, se está contando con el empresariado español para solucionar este problema? Yo creo que el gobierno no acaba... Hay medidas que se han dialogado. Yo creo que es bueno, digamos, reconocer algunas cosas. El plan de avales, la verdad es que fue un plan que se fraguó después de un diálogo y consulta con nosotros. Y bueno, se trabajó mucho durante varias semanas de forma muy intensa y al final se ha sacado un plan de avales que con sus limitaciones desde el punto de vista burocrático, por así decirlos, pero bueno, yo creo que está siendo muy, muy útil, ¿no? Y esto ha sido fruto del diálogo con nosotros, pero luego ha habido determinadas acciones por parte del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que no han sido dialogadas, como por ejemplo el famoso Real Decreto de las vacaciones pagadas, o bueno, digamos, el anuncio ayer de la desescalada. Y la verdad es que ha sido una pena que no se haya dialogado con los sectores, porque yo creo que hay que tener yo creo que en este caso, dada la situación tan crítica que estamos, todo el mundo está dispuesto a colaborar y a ser constructivo, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista no es bueno, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno dialogar con los sectores, escucharlos, entenderlos, y luego la responsabilidad del gobierno es la responsabilidad del gobierno que tiene que tomar la decisión. Pero yo siempre he creído, incluso cuando estaba del otro lado, que uno no puede legislar en blanco, ¿no? Es decir, sin escuchar y conocer, digamos, las sensibilidades del administrado sobre el cual vas a legislar. Tienes que aprender un poco y luego, insisto, es decir, uno tendrá que tomar sus propias decisiones usando la información que recibe de la forma que considere más oportuno para legislar en favor del interés general. Pero legislar sin escuchar a los sectores creo que es un error. Vamos a ver, centrándonos un poquito en el medio plazo, es decir, hemos analizado la situación, hemos hablado de la desescalada, vamos a imaginarnos que estamos gestionando una gran empresa, ¿no? Dos medidas coyunturales, y ahora tenemos que tomar una serie de medidas un poco de ajuste, digamos, a medio plazo. Vamos a ver, si vemos un poco lo que es la configuración del tejido industrial y económico de nuestro país, pues a nadie le cabe la menor duda que es un país muy dependiente, una economía muy dependiente del turismo, muy dependiente de los servicios, del comercio minorista. Ayer creo que era el presidente de CEPIME, cuando le preguntaron cuál podría ser el impacto en el comercio minorista, de cuántos cierres podríamos hablar, él se ha aventurado a decir una cifra un poco provocada también por el periodista, de que podía ser de hasta un 40%, ¿no? Vamos a ver, hay posibilidades de virar, y ya sé que a lo mejor es una quimera, un poco en lo que es la configuración de nuestro esquema económico ahora mismo. Es decir, lógicamente tiene que haber una capacidad de adaptación, y ¿es este el momento? ¿Creéis que se puede hacer algo? Íñigo, ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno, yo creo que la estrategia, y así la planteamos desde la COE, es doble, ¿no? En un primer lugar, preservar al máximo el tejido productivo. Es decir, tenemos un tejido productivo brillante, es decir, yo tengo que defender a la empresa española. La empresa española fue la que nos sacó de la crisis del año 2012. Cuando nadie daba un duro por España, cuando teníamos un déficit exterior del 10%, de repente, a poco que se le dejó a las empresas trabajar, en un año pasamos a tener un déficit del 10 a un superávit del 2. Es decir, y hemos tenido superávit desde aquella época hasta ahora, ¿no? Es decir, la empresa española es brillante, ¿no? Y desgraciadamente una parte del sector productivo exportador, una parte importante, es el que precisamente está dañado por esta crisis, ¿no? No solo el sector turismo, sino también el sector del automóvil, por ejemplo, ¿no? Que es netamente exportador, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primero es preservar el tejido productivo lo máximo posible,
intentar a través de las políticas de liquidez y de apoyo, insisto, que no se está pidiendo nada, sino simplemente a las empresas que se les deje trabajar. Una empresa está cerrada por un real decreto. Digo, usted, deme la liquidez, no me haga pagar el personal si me tiene usted obligado a cerrar la empresa por ley, ¿no? Y luego, o los impuestos, etcétera. Y luego, a nivel conceptual, hay que apostar por los sectores punteros, ¿no? Hay cuestiones que yo creo que van a ser positivos, a lo mejor para la economía española, es decir, las empresas van a tratar de cuidar las cadenas de suministro y localizarlas más, es decir, es posible que haya una deslocalización y por tanto, que se produzca, las industrias produzcan en lugares más cercanos que antes. Va a haber sectores ganadores, como puede ser el sector de las nuevas tecnologías, sector de las telecomunicaciones, etcétera, sector de energías renovables, donde tenemos empresas punteras, pero para que, yo no sé si vamos a volver a tener 85 millones de turistas o no. Posiblemente no sea posible tenerlos en el corto y medio plazo. Pero tendremos que conseguir que esa gente de ese sector, que a lo mejor no va a absorber tanta mano de obra, seamos capaces de reubicarlas en otros sectores que estén creciendo, ¿no? Y para eso es muy importante no crear una economía subvencionada. Es decir, tenemos que tener una economía donde esta gente que está trabajando, a lo mejor en el sector del turismo, se pueda adaptar a otros sectores y tienen que estar motivados, incentivados y formados, ¿no? Y esta es una clave a nivel filosófico, ¿no? Y luego, para salir de esta, a medio plazo, por supuesto, no se puede llevar a cabo una subida masiva de impuestos, sería un grandísimo error. Hay que tener hay que apostar por la unidad de mercado, la simplificación administrativa, en fin, medidas de reforma estructural que todos conocemos que van a hacer que nuestra economía sea mucho más eficiente. Has tocado el tema exportador e internacionalización, que a mí me parece especialmente importante, porque claramente fue uno de los motores de la salida de la crisis anterior, ¿no? Con unas empresas pues ya vendiendo, yo creo que es más del 30% fuera de España, ¿no? Y además con un ritmo muy bueno. Yo creo, Salvador, tú ahí eres un experto por tu época, digamos, por tu etapa de Cofides. ¿Crees que este proceso, de alguna manera, y estoy pensando un poco en cadenas de suministro, en lo que pueda ser la ligazón, ¿no? Un poco, digamos, interregional, ¿no? En el nuevo contexto. ¿Crees que esta inercia, de alguna manera, del sector exportador, internacionalización, se puede mantener y debería mantenerse e incluso fomentarse para que nos ayude un poco a cubrir, digamos, el gap de producción que se va a producir? A ver, yo coincido otra vez con Íñigo. A las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, hay que dejarlas. Simplemente hay que acompañarlas cuando ellas lo soliciten, hay que hacerle la vida fácil. Por volver un poco atrás, no al tema internacional, es decir, lo que no podemos es decirle a un señor que tiene una joyería, a un señor que tiene pues una pequeña empresa, un autónomo, una pyme, una mediana: oiga, mire, usted pida usted un préstamo para pagar los impuestos. Es que hay medidas que en Europa no se entenderían. Y lo que tenemos que hacer es hacer la vida fácil. En ese sentido, yo creo que en el tema internacional las empresas españolas han demostrado, no solo las grandes, sino también las medianas y las pequeñas, han demostrado una mayoría de edad ya importante. O sea, llevamos una década pues haciéndolo ellas, lo están haciendo muy, muy bien en el tema internacional. Hemos dado unos registros espectaculares, pasando de que pesaba en el PIB pues hace unos años, han subido un 11% de peso en el Producto Interior Bruto. Y es cierto que ahora las condiciones son diferentes, pero no es menos cierto que ya veníamos manejándonos en ciertas tensiones, ¿no? Pues todos sabemos el Brexit, todos sabíamos pues las tensiones comerciales y tecnológicas entre América y China, el tema de los precios del petróleo, las diferentes tensiones, y normalmente la empresa española se ha desenvuelto bien. Hemos hecho unos movimientos espectaculares. Yo podría poner ejemplos de pymes, muchísimos, que no sin esfuerzo, con mucho esfuerzo lo están haciendo bien. Por tanto, ese sería lo primero. Es decir, la integración está en España y ha venido para quedarse, ¿no? No va a desaparecer. Las empresas, la demanda de las empresas no va a desaparecer. Es verdad que
que esto de la COVID-19 pues es diferente, ¿no? Nos va a hacer pensar en otro tipo de opciones, pero yo creo que el empresario, si le dejamos trabajar, si no le ponemos trabas, si no le subimos impuestos, si no le creamos tensiones innecesarias, si hacemos los deberes en casa, el empresario va a responder y va a generar empleo, que al fin y al cabo es el que genera empleo. Por tanto, yo creo que sí va a seguir el tema internacional. Es verdad que con otras condiciones, ahora mismo tenemos pues, las fronteras cerradas, pero no va a desaparecer esa demanda. Esa demanda va a estar ahí. Es cierto que vamos a tener que acostumbrarnos a pues, buscar más cooperaciones en los países de destino. Nuestras exportaciones principales pues, van a la Unión Europea y bueno, pues tendremos que llegar a una serie de acuerdos que ya le estábamos llegando, pero ahora tendremos que llegar a otro tipo de acuerdos, tendremos que llegar a alianzas estratégicas cada vez más que ya la estábamos haciendo o los empresarios la están haciendo y van a seguir haciéndolas. Tendremos que pensar en cómo gestionar la cadena de suministro, como ha explicado también Íñigo. Y, por ejemplo, la logística de transporte, estoy seguro que van a aparecer nuevos actores y nuevas medidas porque así es la economía del mercado. Es decir, no conozco ningún país que históricamente haya generado pues, bienestar si no ha apostado por una economía de mercado. Al revés, todo aquel que no ha apostado por una economía de mercado le ha ido mal. Por tanto, yo creo que sabemos cuáles son los ingredientes, vamos a utilizarlos. Y en este sentido yo creo que sí, que habrá un cierto cambio en las condiciones, pero que nuestras empresas están preparadas. Y veo cierta oportunidad también ahora mismo he hablado de la parte de exportaciones, ¿no? Que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y nos adaptaremos si nos dejan. Y otra parte importante es que yo veo cierta oportunidad en las inversiones directas en el exterior. Es decir, las empresas españolas pues tendrán que buscar dónde colocar sus productos y no se mira ya no medimos tanto por fronteras, sino medimos si somos capaces de poner un producto rápidamente en otro lugar. Eso cada vez lo hacemos y lo hacemos mejor. Y bueno, pues quizá a lo mejor hay que pasar un híbrido cada vez más de inversiones directas en el exterior, de asentamiento en otros países, que es manteniendo todo el know-how y la innovación en España y la actividad en la casa matriz, pues nos permita seguir creciendo. Eso es lo que yo barrunto dentro de estas tensiones, porque tensiones siempre hemos tenido. El COVID nos está volviendo a tensionar, pero si aquel país que lo gestione mejor será un país ganador. Muy interesante, muy interesante. Se me ocurría, cuando hablabas de inversión directa en el exterior, oportunidades, se me ocurría un poco el caso contrario, ¿no? Es decir, pues hombre, en España claramente ya estamos viendo que el precio del inmobiliario está bajando, pues estamos viendo lógicamente problemas en cadenas hoteleras, y va a haber grandes oportunidades y el dinero cada vez se mueve más rápido. Y un poco recuperando el punto que me ha parecido interesante que hacía Íñigo al principio, que esto puede ser, digamos, una crisis corta, otra cosa será cuánto tardemos en recuperar el producto. Y esta pregunta va para ti, Íñigo, en tu papel más digamos, de banca de inversión, ¿no? ¿Crees que realmente esas oportunidades de alguna manera pueden reactivar, que ahora lógicamente está muy deteriorado todo el mundo de compras o de interés comprador en España, M&A y en determinados sectores? ¿Crees que el gobierno ahí puede poner algunas cortapisas? Hemos visto el tema de la ley antiopas que han introducido a raíz de la pandemia. ¿Cómo lo estáis viendo esto, Íñigo? Bueno, yo creo que hay, por un lado, tienes grandes compañías y tienes compañías pequeñas, ¿no? Pero las grandes compañías, pues bueno, yo creo que siempre tenemos compañías muy, muy, muy solventes. En general, yo creo que las compañías grandes españolas están bastante bien equipadas a la hora de afrontar un reto tan importante como este, ¿no? Es decir, tenemos empresas punteras en el ámbito energético. Nuestras aerolíneas son aerolíneas bastante más sólidas que las que había en otros países de nuestro entorno, como puede ser Italia, como puede ser en Alemania. Es decir, bueno, podemos tener alguna que otra empresa con algo más de debilidad, pero en general las grandes compañías españolas son compañías que yo creo que hicieron sus deberes en el año 2012 y se sustentan sobre bases sólidas, ¿no?
La pequeña y mediana empresa española y la microempresa es otra cuestión. Yo creo que ahí sí que se va a sufrir más. Y es posible que esto dé lugar a una oleada de fusiones, de concentraciones, etcétera, que si no supone una pérdida del tejido productivo no es necesariamente malo, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que hay en España es el tamaño excesivamente pequeño de nuestro sector productivo. Es decir, es un tema que se ha analizado mucho a lo largo de los últimos años, porque el tamaño medio de la empresa española es tan pequeño y tenemos tanta microempresa comparado con otros países de nuestro entorno. El tener empresas tan pequeñas pues a veces dificulta el acceso a la financiación, a veces dificulta también el acceso a mercados en el exterior, dificulta muchas veces también la inversión en I+D, en tecnología, y por tanto, bueno, no es una buena forma generar mayor tamaño en las empresas cuando hay una crisis, pero bueno, yo creo que si de esta la recuperación se produce también por una mayor concentración de pequeñas empresas, yo creo que sería positivo. Quería preguntar, y posiblemente ocurra. Has mencionado el tema de tecnología y I+D y demás, que me parece crítico, y yo creo que lo que estamos aprendiendo en esta crisis es que, pues oye, que hay que tener también un tejido empresarial donde de alguna manera pues no sea tan intensivo en CAPEX y donde la tecnología, la digitalización juega un papel más importante, claramente. Lo hemos vivido en nuestro día a día y este webcast que estamos teniendo es una clara prueba de ello. Nosotros un poco en Fellow Funders, un poco como tocamos, digamos, el tejido de pymes y llegamos hasta las fases más tempranas de startups y demás, ¿no? Sí vemos que hay un cierto, y lo digo desde la perspectiva un poco del emprendedor, del promotor, que, bueno, realmente no hay el apoyo que probablemente debería haber a este segmento, digamos, de nuestra economía, ¿no? Y el otro día me llamaba la atención porque en una entrevista que le hacían a un interlocutor de una asociación empresarial francesa, pues él decía que un 25% de los nuevos puestos de trabajo en Francia se estaban generando precisamente en startups, ¿no? Y da la sensación de que aquí, en este país, pues todavía estamos un poquito huérfanos de medidas concretas, de un apoyo fiscal que pueda potenciar este sector, porque al final está claro que realmente los negocios, digamos, transformacionales de hoy en día están viniendo en gran medida de este tipo de compañías, ¿no? ¿Qué tenéis que decir ahí? Esto es una pregunta que me gustaría que me la contestara Salvador un poco en el marco, si quieres, más europeo, ¿no? Si quieres un poco ver cómo estamos en cuanto a ayudas a lo que son inversión en tecnología y en digitalización en este caso y startups, comparado con el resto de Europa. Y luego me gustaría también saber un poco la opinión de Íñigo desde el prisma de la COE. A ver, ya sabes que yo soy del pensamiento que la financiación trae financiación, o sea, todo lo que sea apoyar, todo lo que sea introducir liquidez, introducir facilidades al que genera empleo es bueno. Ahora mismo, dentro de la Unión Europea, pues hay diferentes programas, hay algunos específicos en los que estamos participando desde la organización que presido en temas de financiación para startups, para pymes y una serie de instrumentos que nos preguntan, que demos nuestra opinión y nosotros pues decimos que efectivamente todo lo que sea abrir el abanico de financiación para una pequeña, mediana empresa que le permita crecer y que le permita realizar su actividad, eso va a ser bueno, en definitiva, va a ser bueno para el país y, por tanto, sí que digo que dentro, por ejemplo, del Acuerdo Verde, del Green Deal, que está dentro de la Unión Europea, que es sobre todo lo que estaba girando antes de la COVID-19 y lo que quiere volver a girar ahora después de la COVID-19, pues ahí va a haber muchísimas oportunidades y yo creo que el país que esté atento, o sea, los gobernantes que estén atentos a esas oportunidades y las sepan implementar en su país, pues tenemos una ventana de oportunidad que deberíamos aprovecharla. No deberíamos estar pensando en ponerles impuestos a las personas, ponerles impuestos a la gente, en establecer reglamentaciones. Todo no lo quieren reglamentar y hoy en día, y es al revés. Tenemos que intentar
ya que estamos jugando dentro de una partida que es Europa, tenemos que intentar hacer los deberes en casa primero. O sea, siempre a España le ha ido muy bien. Íñigo ha sido actor de ello y en otros años, incluso anteriores, podemos ir a los años 81, 82. Siempre que España ha hecho los deberes bien internamente, hemos tenido una voz muy potente en Europa. Hemos sabido aprovechar las oportunidades, pero es lógico que tú en un club, en cualquier tipo de club, te miren y te vean si estás haciendo bien los deberes en casa. Si estás haciendo bien los deberes en casa, te va a ser, entre comillas, nunca es fácil, te va a ser más sencillo pues aprovechar la ventana de oportunidades. Por tanto, sí, hay que aprovechar esas ventanas de oportunidades, hay que abrir el scope de financiación, no tenemos que depender tanto de financiación bancaria, que lo hacen muy bien, y tenemos que apoyar porque al final todo ese ecosistema genera empleo y genera actividad. Y esas oportunidades existen. Ayer el vicepresidente Dubrovsky ya habló de nuevo también en una reunión que tuvo con toda la patronal y con todos los interesados, nos habló de que efectivamente hay un gran paquete de nuevas oportunidades, de nuevos programas financieros para las startups, incluso para apoyar en el tema de los equity, de los capitales, que tenemos que aprovechar porque se abre también una nueva ventana de oportunidad, vuelvo a insistir, en todo aquello que tenga que ver con relacionado con el Acuerdo Verde Europeo. Muy bien. Íñigo, ¿quieres alguna aportación en ese frente? No, yo creo que estoy muy de acuerdo con Salvador, ¿no? Yo creo que hay que apostar por la tecnología dentro de los limitados recursos fiscales, pero sobre todo con una regulación que premie al emprendedor y que premie al que se la juega y tiene éxito, ¿no? Y que no cuando tiene éxito se le persigue, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces, más que una ayuda, lo que un empresario quiere es el premio cuando acierta, ¿no? Sí, y además muchas veces ya no son ayudas, sino que son probablemente no poner trabas, ¿no? Porque es cierto, os contaba el caso de Francia, pero todos sabemos que en el Reino Unido, por ejemplo, a nivel fiscal, es algo que se está favoreciendo muchísimo la inversión en este tipo de proyectos, ¿no? Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo y desde luego nosotros desde lo que es Fellow lo apoyamos muchísimo. Tanto la financiación alternativa, que es lo que hacemos, como ha dicho Salvador, como lo que es el apoyo a este segmento de mercado que nos parece también bastante importante. Quería cerrar este bloque de preguntas un poco aludiendo a algo de lo que hablamos al principio, Íñigo, que era la Unión Europea. Tú tenías una visión positiva de cómo está actuando aquí tanto la Unión Europea como el Banco Central Europeo, con las ayudas más, digamos, de tipo financiero. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos dos bloques. Yo quería saber un poco cuál era tu opinión aquí. Tenemos el fondo de rescate de los 540.000 millones, donde está el MEDE, está el BEI, está el SURE para distintos conceptos. Ahí hablamos de que si hay condicionalidad, no hay condicionalidad. Mi sensación es que eso que te den dinero sin algunas condiciones, como tú decías al principio, los del norte nos van a decir que por favor, que por lo menos que cuidamos un poco la casa. Eso por una parte, ¿eh? Luego por otra, yo tengo mucha curiosidad en saber también qué opinas de este gran fondo de más de 1 billón latino, que curiosamente lo propuso la ministra Calviño y que curiosamente está consiguiendo el backup de gente pues un poco tan variopinta como Soros, ¿no? Diciendo que es la gran solución para este país, deuda perpetua no reembolsable, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, un poco el flujo de ayudas desde la Unión Europea hacia España? No, lo comentaba un poco al principio, ¿no? Es decir, en Europa se han articulado 4 tipos de ayudas, ¿no? En primer lugar, el Banco Europeo de Inversiones, que lo que trata de hacer, y me parece que es correcto, que es tratar de, a través de una política de avales, 25.000 millones de euros de avales, levantar 200.000 euros de avales, lo cual me parece muy ambicioso, y digamos, facilitar el flujo de dinero a las pymes, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy limitado, es decir, va a ser muy limitado y bueno, yo creo que será una parte muy pequeña de
de los programas nacionales de avales que tenemos con estas empresas. Y yo siempre he hecho una crítica al BEI. El BEI hace falta ahora. No hace falta hace un año. Y además, como lo llevo diciendo desde hace 2 años, digo, el BEI hace falta. Hace 2 años competía con los bancos. Es decir, y yo al BEI no, yo se lo decía, le decía, oye, no es interesante el BEI ahora. Que no pase como en el 12, que cuando los mercados se cerraron, el BEI salió corriendo por el lado contrario. Pues el BEI es importante para ahora. Es decir, y eso nos vuelve a ocurrir una vez y otra vez y otra vez. Ahora el BEI no está poniendo toda la carne en el asador y la pondrá dentro de 2 años cuando la cosa se haya normalizado. Por tanto, a ver si a la 10ª vez el BEI se restringe de prestar cuando es fácil y lo hace cuando es difícil, que para eso es una institución pública, no para que sea procíclica, ¿no? La segunda fuente de ayudas pues, es el fondo para los temas laborales, ¿no? Donde España pues, bueno, va a tener para apoyar los ERTEs una cierta capacidad de financiación, claramente insuficiente. Y la otra forma que se aprueba en Europa es una línea crediticia de 20.000 millones, bueno, de 20 millones, Tesoro este año necesitará 340, 360, pues bueno, es limitado. Y la importancia de esta línea del MEDE, que no tiene condicionalidad a la hora de pedirla, tampoco, digamos, se va a ningún lado con esta línea, es que te abre la oportunidad de pedir la OMT del Banco Central Europeo, que eso ya son palabras mayores y es un dinero ilimitado. ¿Condicionalidad o no condicionalidad? Hombre, cuando uno pide una subvención, pues te dan... yo levanto la mano y digo, quiero una subvención. Bueno, vale, porque quiero que sea solidario. Correcto, pues te doy 20.000. Y entonces paso la gorra, te doy 20.000 y no te pido condiciones. No, es que necesito 300.000, no, antes te doy un préstamo. Pero claro, si te doy un préstamo es para que me lo devuelvas. Y entonces es lógico que cuando uno quiere que le devuelva el dinero, pues siempre exijas algún tipo de condiciones, ¿no? Yo, no sé, es decir, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que la crisis actual es distinta de la que hubo en el 12, en primer lugar porque, digamos, no ha sido fruto de un error de política económica, sino ha sido el resultado de un factor externo. Otra cosa es cómo se gestione por el camino y digamos que ha afectado no solo a España, sino al resto de países, ¿no? Es decir, yo creo que en el corto plazo tampoco tiene lógica que haya muchas condiciones, ¿no? El problema va a estar cuando nos empecemos a recuperar y haya países que se recuperen más rápido que otros y países que se recuperen con un desequilibrio fiscal mucho mayor que otros, ¿no? Entonces, ahí, si las cosas no se empiezan a hacer con cabeza desde ahora, pues es posible que acabemos teniendo más o menos condicionalidad de fuera. Salvador, te hago la pregunta Sí. difícil. ¿Crees que de esta sale una Europa más reforzada? ¿Crees que corremos una vez más peligro de una Europa de 2 velocidades? Hace poco leí una columna tuya en un periódico nacional que hablabas de un Bretton Woods 2. ¿Qué tienes que añadir ahí? Bueno, pues a ver, empiezo por el principio. A ver, yo es que soy un europeísta convencido. O sea, es difícil Europa, por supuesto, pero yo creo que nos va mejor, mucho mejor que exista una Unión Europea que no exista. Esa es mi opinión, somos más fuertes. Yo siempre digo que cuando sumamos ganamos y por tanto el año y medio que llevo actualmente, aunque ya anteriormente tenía mi experiencia europea, pues me enseña de que, bueno, todo es complicado, que Europa es muchísimas puertas, muchísimos lugares donde tocar, pero hay muchísimas posibilidades. Por tanto, no va a ser fácil, nunca Europa ha sido fácil, estamos asistiendo a muchas incidencias, vamos a llamarlas así, que nos están poniendo a prueba a todos, pero Europa está haciendo cosas. La Unión Europea está haciendo cosas. Cierto es que si ya a nivel incluso de comunidades autónomas no nos ponemos de acuerdo, pues póngase usted a ponerse de acuerdo a nivel de muchísimos países, pero al final llegamos a un acuerdo, ¿no? O sea, hemos visto que Europa ha sacado una batería de medidas que las ha indicado muy bien Íñigo, y yo creo que va a seguir existiendo Europa y tenemos que hacer porque Europa sea cada vez más fuerte. Dicho esto, vuelvo a insistir en la idea anterior. La idea anterior es que nosotros como país tenemos que pensar y saber qué rol queremos jugar en Europa. O sea, es que esto es algo muy, muy serio. Es decir, tenemos que dedicarnos a las cosas de comer, que dirían los castizos.
Y por tanto tenemos que pensar si efectivamente queremos jugar en Europa, en una Europa más unida, o queremos jugar a otra cosa. Y yo creo que eso es una responsabilidad colectiva, también de la sociedad civil, y tenemos que insistir en que tenemos que seguir reforzando Europa. Por tanto, Europa existe, tiene unas potencialidades financieras muy importantes, y es lógico, como se ha dicho ya, de que si te pidan condiciones. Y por tanto, tenemos que tener bien ordenada nuestra casa, tener bien ordenada nuestra estrategia, dedicarnos a no perder el tiempo en disquisiciones que no nos aportan nada, y dedicarnos a lo que es importante, que la mejor política social que se puede hacer es la de ayudar a otros a generar empleo. Dicho eso, luego está todo el reto. Europa está dentro de un mundo, pues que, bueno, ahora hay cierto debate siempre ha existido, ¿no? El tema de debate de la globalización versus desglobalización. Alguien puede pensar que hemos llegado a lo que se llama el pico de la globalización, o que estemos en una más lenta globalización. Pero es que hoy en día las distancias se miden en tiempo, no se miden en kilómetros. Y yo creo que esa globalización, estemos en el pico o sea más lenta, va a seguir. Y por tanto, en cierta forma va a seguir, quizás sea más lenta, quizás estemos en el pico, pero tenemos que aprovechar todo lo bueno de ella, y Europa debe saber qué rol quiere jugar, pues en esos bloques, China, Asia, América y Europa. Pues ahí tenemos que potenciarnos. Y yo entiendo que Europa pues debe seguir más unida. Y en cuanto al artículo que te referenciabas, a ver, yo sabía que es un artículo un tanto utópico y no tiene nada que ver. Yo lo que quería poner en manifiesto, un poquito abrir el debate sobre el espíritu de Bretton Woods. Bretton Woods pues, tuvo muchas cosas, algunas positivas, otras menos positivas, pero que se llegó a un cierto consenso. En un consenso, pues siempre todos tenemos que ceder. Se llegó a un cierto consenso, y yo lo que decía que ahora deberíamos intentar, entre todos, llegar a un cierto consenso mundial, pues en 3 cosas básicas, en mi opinión. Una primera cosa básica: el tema de la salud sanitario debe ser algo de gestión a nivel global, de tal forma que todos estemos perfectamente de acuerdo, porque es una guerra que todos la estamos sufriendo al mismo tiempo. Todos los países las han sufrido, uno más que menos, en función de la gestión que han realizado de ese problema sanitario. Otro segundo punto que está siendo un tanto difícil de gestionar, pero tenemos que estar de acuerdo también. O sea, no puede abrirse ahora un debate entre libertad de mercado y libertad personales. Eso debe estar perfectamente claro, que es algo que debemos preservar y debemos incluso potenciar, ¿no? Incluso a nivel internacional y a nivel nacional. Y por último, tenemos que llegar a una arquitectura, como bien decía ella, una arquitectura financiera, que como se llegó en su momento, que se creó el Fondo Monetario, se creó el Banco Mundial, pues tenemos que llegar a una arquitectura financiera globalizada en que todos estemos cómodos. O sea, los actores deben reinventarse. Y yo creo que eso, debemos intentar hacerlo, pero vuelvo a insistir, hacerlo, pero sabiendo qué rol queremos jugar como país y qué rol queremos jugar como Europa. Si no, va a ser difícil. No podemos ir a una reunión en la cual no tengamos hechos muy bien nuestros deberes en casa dentro de esos 3 grandes parámetros o grandes pilares que he puesto en el ejemplo. Por supuesto, ayudarle a las personas en temas transitorios. Lo está haciendo Europa. O sea, Europa, en todas las reuniones a las que asisto, por ejemplo, no voy a decir países, pero hay países que a las empresas más pequeñas que han cerrado les han dado, por ejemplo, 4.000 euros directos, se han creado fondos solidarios para pequeñas empresas, que es ahora cuando hacen falta, no cuando va bien la economía. Estamos abogando porque se creen fondos públicos, quizá público-privados, donde el ahorrador, o sea, los inversores puedan tener deducciones fiscales por aportar a esos fondos. Estamos abogando también, por ejemplo, porque se creen, se haga más atractivo que los fondos de pensiones inviertan en España, o que las aseguradoras, y que hagamos fácil que la liquidez llegue a las empresas de nuestro país, que son las que van a ayudar a que al final se genere empleo. Y en toda esa batería que acabo de decir, Europa es muy importante, es la clave. Y nosotros tenemos que estar con capacidad de decisión, pero haciendo, insisto, los deberes en casa primero. Muy bien, señores, muy interesante. Estos webcasts los solemos terminar con una serie de preguntas así muy rápidas, sí, no, que os voy a hacer. Pero veo aquí en el panel, en la parte de preguntas y respuestas, estoy viendo las preguntas, casi todas han sido contestadas de una manera u otra, pero hay otra que me parece especialmente interesante y quería conocer vuestra opinión.
y tiene que ver un poco con todo el tema de digamos, de los proyectos socialmente responsables, con el medio ambiente, el corporate governance, es decir, lo que se ha venido a llamar ESG, tanto por el lado del promotor, digamos. Yo sé que tú, Salvador, pues en algún momento de tu etapa profesional has estado muy vinculado a ese tipo de proyectos, como por parte del inversor, ¿no? Que me gustaría también saber un poco la opinión de Íñigo. Salvador, ¿quieres empezar tú por un poco tu visión desde el frente, digamos, más empresarial? A ver, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, lo que lo he dicho antes, con el Acuerdo Verde, el Green Deal, la información no financiera, o sea, todo esto todo es la economía circular, todo lo que se genera alrededor del respeto al medio ambiente, a los temas sociales, a los temas personales, etcétera. Eso, igual que el tema internacional ha venido para quedarse, eso también ha venido para quedarse. Es decir, eso va a estar aquí, va a ser otra ventana de oportunidad. Yo lo que sí quiero llamar la atención es que no debemos utilizarlo para convertirlo en una traba adicional para una pequeña empresa, para una mediana empresa. En este caso, por ejemplo, en todas las reuniones a las que estoy asistiendo en representación de las SMIs o de mis colegas, los economistas de este ámbito, pues lo ponemos de manifiesto, ¿no? Decimos, oye, estamos muy a favor, pensamos que las grandes hacen un efecto trickle down, o sea, un efecto de que al final ellas empiezan y eso al final va calando en las medianas empresas. Pero sí, es decir, aquellos que no apostemos por el respeto medioambiental, por la responsabilidad social corporativa, por el tema de los derechos humanos, el tema de los temas de género, o cualquier de estos temas que están ahora mismo en el debate o en el Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues yo creo que estaríamos fuera de mercado. Dicho eso, tampoco tiene que ser algo que suponga, vuelvo a insistir, una traba. Tenemos que saber para qué escala lo estamos pidiendo en cada caso. Y yo creo que si trabajamos en ello, y de la Unión Europea está trabajando ya, y va calando hacia abajo, pues entre todos lograremos que haya ahí un nuevo nicho, una nueva actividad. Muy bien. Íñigo, ¿tienes algo que decir en ese frente? No, yo estoy completamente de acuerdo con Salvador y además yo creo que se ha progresado mucho en ese terreno. Cuando uno mira las memorias de las empresas del IBEX 35, prácticamente en todas las memorias hay menciones a la información no financiera, aunque sí es verdad que queda mucho por hacer y, por ejemplo, una de las áreas donde se ha avanzado poco y yo creo que también en España es que no es fácil, es en las áreas de medición, ¿no? Que al final es un poco la clave, ¿no? Es decir, en medir exactamente digamos, estas cuestiones no financieras, el tener medidas homogéneas y que sean comparables entre países, entre sectores y entre empresas. Pero bueno, yo creo que es algo que está para quedarse, obviamente, y de hecho muchos fondos activistas cada vez están introduciendo estos temas dentro de sus reivindicaciones, ¿no? Lo cual es prueba de que, bueno, que los accionistas pues también se preocupan por este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, como os decía, terminamos este webcast con una serie de preguntas cortas que además las compartimos con nuestra audiencia. Es decir, nos gusta un poco contrastar un poco las opiniones vuestras con las de la gente que nos está viendo. Algunas de ellas ya las habéis contestado, pero yo las voy a formular de todas maneras. Empiezo contigo, Salvador, y son preguntas muy concretas de sota caballo rey, como el que dice, ¿no? En primer lugar, ¿ves una recuperación, Salvador, económica en forma de U, L o W? ¿U, L, V o? No, U, L o W. Pues si hacemos los deberes, la veo en U. La ves en U. Si hacemos los deberes. Yo votaría por eso también. Íñigo, ¿crees que el Reino de España sufrirá una bajada de su rating? La has contestado antes, pero sí, ¿no? En el corto plazo, no. En el corto plazo, no. Salvador, también creo que la has contestado, pero aquí hay que elegir entre una u otra. ¿Cómo crees que saldrá la Unión Europea de esta crisis? ¿Reforzada? ¿Deteriorada? Pues quiero creer que tenemos que reforzarnos. Íñigo, ¿cambiará nuestro modelo industrial en España tras la crisis del COVID-19? ¿Sí? ¿No? En el corto plazo, no. No.
Salvador, ¿qué mejoras crees que las empresas implementarán tras el COVID-19? Tecnología, liderazgo, marketing, financiación o gestión de crisis. Quédate con una. Las empresas en general, Sí. pues van a estar... Si me quedo con una, estoy entre tecnología y gestión de crisis. ¿Cuál? Gestión de crisis. Sí. Ok. Íñigo, ¿cambiará la rutina de trabajo después del confinamiento? ¿Sí? ¿No? Sí. Estoy de acuerdo. Salvador, ¿qué hábito crees que perdurará después del COVID-19? 1, gimnasia en casa. 2, teletrabajo. 3, videojuego online. 4, compra online. Compra online. Y la última, Íñigo, ¿cuándo crees que podremos ir a un partido de fútbol profesional? ¿Después del verano o después de Navidades? Después de Navidades. Después de Navidades. Muy bien, yo os quería hacer una última pregunta y petición un poco también para los oyentes. Si tuvierais que recomendar un libro un poco para sobrellevar el tema de la desescalada, ¿cuál recomendaríais? Salvador. Hombre, si es para recomendar, yo no sé si es para recomendar esto, pero hay un libro que estoy leyendo ahora que pues te da eso ha sido muy polémico en Estados Unidos, que te da una serie de claves que hay que leer entre líneas, que se llama Ha ganado China, está en inglés, Has China Won, es de Mahbubani y habla pues del desafío chino ante la primacía americana. Y yo creo que leyéndolo entre líneas, es decir, como es un libro muy denso, que ha sido publicado en marzo, pues te da una cierta idea de cómo estaba todo el tema geopolítico y es un punto de vista de una persona que se ha dedicado a estudiar esto durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que dadas las circunstancias va a ser un libro oportuno. Íñigo, ¿alguno que se te ocurra? Pues mira, la verdad es que teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿no? Compleja, ¿no? De España actualmente, políticamente yo creo que compleja, en un país diverso, divertido y apasionante, y que es el centenario de Pérez Galdós. Yo creo que es muy interesante aprovechar esta cuarentena o lo que queda para echarle un vistazo a Galdós, ¿no? Es una pena porque ha habido un montón de acontecimientos en Madrid de este súper escritor y de sus episodios nacionales que se han cancelado, pero que igual se reactivan y yo creo que es un buen momento para leerlo y entender bien España. Porque no ha cambiado mucho respecto Muy de buena 19. lectura, yo soy un fan también. Vamos a ver, ¿qué ha pensado la audiencia? Dice que la forma que tendrá la recuperación económica pues hay cierto, yo creo que antes el optimista era una V, yo creo que era una U, y una U pues más o menos con un valle poco extenso sería interesante. Un 75%. ¿Crees que el Reino de España sufrirá una bajada de su rating? Sí. Eso me gusta menos, pero... Yo he hablado del corto plazo. No te he dicho qué creo que es el corto plazo, pero en el corto plazo yo creo que no. Esperemos que el BCE ponga ahí lo que haga falta. ¿Cómo crees que saldrá la Unión Europea de esta crisis? Reforzada, deteriorada. Bueno, pues no hay una mayoría muy grande, pero sí es alentador de que parece que la tesis reforzada gana a la deteriorada. ¿Cambiará nuestro modelo industrial en España tras la crisis del COVID? Fíjate, ahí sí, en un 55%, es un poco la eterna pregunta, ¿no? Y claro, son movimientos difíciles y profundos, con lo cual entiendo que esté el público un poquito repartido aquí. ¿Qué mejoras crees que las empresas implementarán tras el COVID-19? Tecnología. Sí, que va ligada también con la gestión de crisis. Estoy de acuerdo que la tecnología... Sí, yo tenía ahí las dudas entre los... De hecho, nosotros trabajamos mucho ahora, muchísimo en el tema de la tecnología. Tenemos 400.000 asociados, son muchísimos, que asesoran a más de 20 millones de pymes y estamos muy enfocados al tema digital, de tecnología. Importantísimo. ¿Cambiarán las rutinas de trabajo después del confinamiento? Bueno, pues esto yo creo que hay casi unanimidad y yo creo que hemos aprendido. Es curioso, porque yo con la mayoría de mis clientes, colegas de trabajo, etcétera, que he hablado en esta crisis,
todos, indefectiblemente, me han dicho que han trabajado más que cuando no estábamos confinados, ¿no? Y es verdad, porque al final no sabes medir un poco las horas y cortar, y eso la verdad es que al final, bueno, puede revertir en eficiencia, pero desde luego lo que hemos aprendido, a lo mejor no estaréis de acuerdo conmigo, es que un mix es interesante, ¿eh? Es teniendo la tecnología adecuada, ¿eh? Un mix entre, digamos, oficina y no oficina, llámese casa u otro lugar, es interesante, ¿no? ¿Qué hábitos crees que perdurarán después del COVID-19? Teletrabajo, 68%, compra online, 60%. De lo que estamos hablando, totalmente de acuerdo. Yo aquí creo que los grandes ganadores son aquí los del e-commerce, y las tiendas físicas cada vez van a tener que compaginar todo el negocio con el físico. ¿Cuándo crees que podremos ir a un partido de fútbol profesional? Después de verano, después de Navidades. Pues bueno, ahí está un poco repartido el tema. Yo espero que sea más después de verano, aunque nos tengan que, de alguna manera, gestionar los aforos un poquito, pero yo creo que es importante, y es importante también porque es parte de la cultura de nuestro país y parte de la economía de nuestro país. Pues muy bien, señores, Íñigo y Salvador, mil gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Creo que tener gente de vuestra experiencia y de vuestra valía profesional es siempre un gran apoyo, sobre todo en estos tiempos que tanto lo necesitan nuestros empresarios, ¿no? Por otra parte, a la audiencia simplemente decirles que tenéis un cuestionario que nos ayudaría mucho para mejorar en rondas sucesivas de webcast, bien sean en época de cuasi cuarentena o no. Y bueno, simplemente también lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad con aquellos que hayan podido ser víctimas, de familiares que hayan sufrido fallecimientos, enfermedades, etcétera, durante tremendo, y de verdad que cuentan con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro apoyo. Y por mi parte nada más. Espero que nos veamos pronto. Una vez más, muchas gracias y estamos en contacto. A vosotros, un abrazo. Gracias a vosotros y perdón por el retraso. Buenas tardes. Hasta